A ver, damos inicio, Ya, ¿sí? el tiempo suficiente para poder Ajá, hacer. ajá. La doctora, la señora presidenta va a hablar. Bueno, buenas noches. Ante todo, quería darles las gracias a nombre del APAMES por estar acompañándonos en este segundo módulo del curso Doctora, de Mercadotecnia en Salud que hemos diseñado como una introducción, ¿verdad? Ya esto requeriría tal vez hasta un diplomado para tener un poquito más de nociones, pero lo que queremos es llamar la atención y ofrecer pues también la oportunidad de que conozcan algunos aspectos que son importantes a la hora de hacer planes de trabajo para promover la salud, cambios de estilo de vida y queremos realmente, estamos convencidos que la mercadotecnia sanitaria es una herramienta que debemos todos conocer para poder apoyarnos y hacer nuestros proyectos en una manera más efectiva y que se posicionen bien en la población a la cual queremos brindar ese ya sea el servicio o el cambio de comportamiento. Así que espero pues que con este segundo módulo ustedes puedan aprender algunos otros aspectos de la mercadotecnia y posteriormente en el próximo módulo, no se lo pierdan, que es cómo las redes sociales nos van a apoyar y vamos a tener entonces también algunos tips para que ustedes puedan también crear sus propias redes en si tienen algún plan, pueden hacer sus propias redes y apoyarse también en la parte de la divulgación de la información. Así que espero pues que con estos tres módulos ustedes pues, como dice la palabra, es un curso de introducción y posteriormente pues probablemente hagamos nuestro congreso y también puedan oír muchos más temas relacionados con la mercadotecnia en salud. Buenas noches a todos, gracias a los expositores que se han preparado y han diseñado este curso para que más personas puedan aprender de esta herramienta. Buenas noches a todos y mucho éxito a todos los que están aquí en esta noche. Gracias por estar con nosotros. gracias. Gracias a la doctora Mireya Alvear de Moreno, presidenta de la Asociación de Mercadotecnia en Salud, la Asociación Panameña de Mercadotecnia en Salud, APAMES. Bueno, buenas noches, distinguidos participantes de este seminario. En el tema anterior, la semana pasada, pues estuvimos conversando un poquito sobre lo que es mercadotecnia o marketing, ¿verdad? Se señaló que es una actividad para satisfacer necesidades y deseos del consumidor. Se aclaró que no es venta, no es publicidad, no es propaganda, tampoco son trípticos, ni ferias, ni otras actividades que se hagan así por solamente interés de una persona que desea hacerla por capricho, sino que es una estrategia bien pensada a través de una investigación, de un análisis de una situación real. En salud nos apropiamos pues de todos los elementos de la mercadotecnia social para abordar los problemas que hay o las situaciones que tiene una población X en cuanto a la salud. A continuación vamos a presentar entonces a la doctora Zoila Bernabé Salas, que nos va a abordar el segundo tema de este seminario taller. Vamos a hablar sobre, ella nos va a hablar sobre la definición del marketing mix, que se trata de las 4P de la mercadotecnia, las etapas del mercadeo social y algunos tips para elaborar un plan de mercadeo social en salud. Como dijo la doctora Mireya, la próxima semana entonces abordaremos el tercer tema y último de este seminario taller, que es
la importancia de las redes sociales en la mercadotecnia en salud. Bien, entonces tenemos a la doctora Zoila, que ella es médico especialista en gastroenterología, certificada en elaboración de una estrategia de comunicación y mercadeo social, campus virtual de salud pública, Organización Panamericana de la Salud. Sobre todo es miembro de la Asociación Panameña de Mercadotecnia en Salud, APAMES. Bueno, vamos a dejarle el espacio a ella, que va a compartir el tema a desarrollar en esta semana. Bienvenida, doctora. Gracias. Bueno, primero que nada, darles las buenas noches y agradecerles su presencia, porque yo sé que tienen múltiples actividades y que a veces dedicar un poquito más en su tiempo que debería ser libre es un poquito duro. Pero yo creo que va a valer la pena que compartamos hoy este día con esta actividad, para que ustedes van a ver que van a tener cosas bien interesantes que le van a ayudar. La mercadotecnia en salud es algo muy apasionante. Ya lo dijimos anteriormente, que por supuesto que el mercadeo era como un proceso de definir, de planificación, donde aplicamos el concepto y las técnicas de mercadeo para entonces diseñar programas para promover cambios de comportamiento que benefician a la sociedad en el campo de la salud. Nosotros le habíamos puesto un reto, ¿verdad? Que era justamente ver cuál era el enfoque que se le había dado a la campaña Quédate en casa cuando se inició. Y muchos de ustedes hicieron la tarea y contestaron, y me recordé un poco cuando yo empezaba a pensar en mercadeo como eso, como esas campañas donde uno tiene los mensajes, sabe qué es lo que tiene que hacer, pero hay detalles que tenemos que cumplir para poder hacer una mercadotecnia efectiva. Entonces, por eso eran estas preguntas. El reto era de que ustedes pudieran saber, o sea, ¿por qué tenemos que realizar esta campaña de Quédate en tu casa? Y por supuesto que todos me contestaron lo lógico, o sea, lo que era la realidad. Era justamente porque es la forma en que nosotros vamos a prevenir que las personas se contagien. El hecho de que no hubiesen personas susceptibles en la calle disminuía el grado de que el COVID se contagiara, ¿verdad? Pero además eso nos permitía también que pudiéramos controlar un poco el grado de infectividad y darnos tiempo primero de que aprendiéramos un poco más sobre coronavirus, ¿verdad? Porque inicialmente nadie sabía qué era ni cómo iba a reaccionar. Y por otro lado, prepararnos toda una serie de estrategias desde el punto de vista de servicios de salud. Entonces sí nos dio tiempo. Entonces sí hay una realidad. Y por los estudios que se vieron, que se han hecho en todas partes, sí se sabe que la estrategia de quedarse en casa es efectiva. Por supuesto, tiene tiene ¿cómo diríamos? Unas consecuencias que realmente hay que analizar luego. Entonces sí, realmente todo el mundo contestó muy bien esa pregunta porque todos sabemos por qué estamos haciendo esta campaña. Ahora, ¿cuál es el público objetivo? Allí es donde todos nos quedamos como en el aire. Cuando nosotros hablamos de mercadeo social, parece que la campaña nosotros se la tenemos que hacer a todo el mundo, porque queremos que todo el mundo sepa. Pero cuando nosotros vamos a hacer una campaña de mercadeo social, nosotros tenemos que decidir a quién se la vamos a hacer. Y por eso el público objetivo que nosotros tenemos que escoger debe tener una característica de por qué nosotros escogimos a ese público. Bien sea, en este caso, algunos contestaron que podía ser a las personas mayores porque eran las que eran más susceptibles a enfermarse. Estadísticamente es así. Pero también tenemos un grupo que también consideró que los jóvenes y las personas que salían a trabajar eran también otro grupo objetivo que había que trabajar. Entonces, sí, justamente nosotros no podemos en un solo mensaje, en una sola campaña, abarcar a toda la población, sino que tenemos que saber a qué grupo específicamente vamos a escoger. Y por eso es tan importante el análisis de cuál es el impacto más grande, la gente que sale a trabajar o los viejitos que tenemos que obligar a que se queden en la casa. Entonces, fíjense cómo cambia la perspectiva
Y por eso es que todo esto tiene que ser, todas las decisiones que vayamos a tomar son producto de un análisis de lo que estamos viendo en las estadísticas, de lo que estamos viendo en los comportamientos. Además que el público objetivo luego, ya como ustedes van a ver en los pasos que vamos a ver más adelante, va a tener una característica que nosotros vamos a escoger. Entonces, ¿cómo plantearíamos el comportamiento? Ya dijimos que es quedarse en casa, ¿verdad? Ajá, ahora, ¿cómo lo vamos a plantear? ¿Lo vamos a plantear como una ley marcial? ¿Lo vamos a plantear positivamente? ¿Vamos a motivar a la gente? ¿La vamos a informar para que estén conscientes de por qué lo tienen que hacer? ¿O lo vamos a hacer reflexionar? Si tú no te quedas en la casa, vas a enfermar a los demás. O sea, hay muchas formas y realmente muchas personas piensan que la parte informativa y la parte reflexiva son algunas de las estrategias que parecieran ser más interesantes. Por otro lado, entonces, ¿por qué escogen la forma como lo estás planeando? Saben que el escoger cuál va a ser la forma, el tono que le vamos a dar a la campaña, va a ser muy importante dependiendo de cuál es el público que estamos escogiendo. Y eso es algo importante. Ya lo vamos a ver cuando sigamos nuestra. Entonces, ¿cuáles serían las razones? O sea, ¿cuáles serían las razones por las cuales las personas no cumplen el comportamiento de quedarse en casa? Se hizo una especie de sondeo de la opinión pública y habían conceptos como los que oímos en ustedes, justamente. El impacto de que si no salgo a trabajar, ¿cómo llega la plata a la casa? Por el otro lado, ajá, ¿y cómo salgo para comprar los medicamentos? Otra, qué fastidio, me voy a quedar en la casa, pero ¿por qué? Los muchachos, el hecho de no estudiar. O sea, todos estos impactos, ¿verdad? Fueron razones que la gente decía que eran cosas, o sea, razones y que podían ser muy valederas y eran muy importantes. Porque si es verdad, si yo no salgo a trabajar, ¿cómo me mantengo? Entonces, eran razones que nosotros teníamos que observar para ver cómo podíamos hacer para que de verdad esta campaña tuviera el efecto. Entonces, cuando les preguntamos cuáles serían sus ideas para lograr el cumplimiento, ¿verdad? Entonces, hubieron unas ideas maravillosas o hubieron ideas bastante interesantes de motivar a los jóvenes, ¿verdad? El de que ponerlos a trabajar y hacerlos copartícipes de estas actividades que ya los están haciendo. Muchos de ellos están siendo voluntarios en muchas de las actividades que se están haciendo. Quiero presentar ahorita, voy a presentarle dos videos para que ustedes vean unas campañas que se hicieron. Una es de mercadeo, basada en mercadeo. La otra no, pero la quiero presentar para que ustedes vean lo impactante que puede ser. Vamos a presentar un poquito de cada una. ¿La ven? ¿Ven el video? Como la energía nos rodea. Te puedes comunicar con todo tipo. Estos anuncios me matan. Sí, Dios. No sé por qué, pero tengo un imán para la publicidad. ¿Qué pasó, mamá? ¿Dónde estás? Aquí en casa de Javi estudiando, ¿por qué? Tu abuela. ¿Qué le pasó? Está muy mal, está ingresada en el hospital, apenas puede respirar. Porque si el otro día fui a verla y estaba perfecta. Tiene COVID y no sabemos cómo lo cogió, si todos hemos tenido mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta? No. Está muy mala. No cree que salga de esta noche. Ten mucho cuidado, ¿vale? Te quiero. Entonces, fíjense cómo tenemos un mensaje aquí. Si alguien, voy a dejar de compartir un momentico la pantalla para ver si alguien quiere opinar qué tipo de mensaje, o lo puedo poner por el chat, qué tipo de mensaje creen ustedes que se manejó aquí y a quién fue dirigida la campaña especialmente. Si alguien quiere opinar, sería interesante. No escucho. Ajá.
Sería interesante y viendo que una de las campañas que hubo aquí en Panamá también fue una parecida a esa. Así que vamos a ver los participantes. ¿Qué les Yo parece? creo que, espera, yo creo que esa, la campaña iba dirigida más que todo a las personas jóvenes, ¿no? Ujú. A él, que es joven, para que él haga la transmisión a sus compañeros, a los que estaban ahí al lado, ¿no? Claro. Pienso yo, no sé, seguimos. Ok. Muy interesante. Bueno, a mí me pareció que fue algo reflexivo, porque el chico, después de lo que le dijo la mamá, empezó a pensar de que él pudo haber sido la persona que llevó el virus a la casa de la abuela. Entonces tocó esa parte emotiva, el mensaje, y pienso yo que ese es el punto que se debe tocar tanto en los jóvenes como en la población en general, ya que a veces se toman decisiones, se sale, fiestas. Ya que se me fue el audio, espérate. ¿Puedes activar tu audio otra vez? Sí, entonces alguien se enferma y básicamente fue por malas decisiones, ¿no?, que se tomaron. Así que me parece de tipo reflexivo. Y bueno, yo sí tuve problema en subir mi reto y básicamente lo dirigí a esa población. Muy bien, es que sí, muy bien. Vamos entonces a seguir porque quiero compartirles ahora otro que también me pareció. Vamos a ver. Aquí. Quiero compartirles uno. Aquí les voy a dar una información. Justamente hablando de eso, en los próximos días se va a lanzar en la Ciudad de México la campaña Quédate en casa, quédate vivo. Se trata de un fuerte y contundente mensaje dirigido a quienes no creen que existe el coronavirus, a los que siguen saliendo de fiesta y a los que piensan que no se van a contagiar. Será lanzada la campaña Quédate en casa, quédate vivo en la Ciudad de México, no solo capital, sino corazón financiero, político y social del país, que concentra el mayor número de casos y muertes COVID-19. Se trata de una iniciativa de AVE, una asociación que conforman las más importantes empresas de comunicación comercial e institucional del país y que ha logrado reunir a 20 de los creativos más importantes de México. Esta campaña se caracteriza en términos de sus creadores por mostrar la realidad cruda y dura de la enfermedad, pero sobre todo de lo que implica morir por coronavirus ahogado lentamente. En los próximos días, quienes insisten en salir y no pertenecen a sectores esenciales que deben seguir trabajando, verán en las calles de la Ciudad de México este tipo de mensajes. Ojalá no me leas, ojalá no te mueras. Si me lees, quizá te mueras, quizá mates a alguien. Salva tantas vidas como un doctor sin salir de casa. Si saliste solo a visitar a la familia, despídete. Si sales y te enfermas, no te quejes. De hecho, no podrás. Si sales, matas. Si sales, mueres. Si estás leyendo esto, nuestro pésame. A este póster le importa más tu familia que a ti. No quieres estar encerrado en casa, pero sí en un ataúd. La muerte por coronavirus es una muerte cruel, lenta. Es morirte ahogado. Son mensajes en voz del gobierno de la Ciudad de México dirigidos a quienes dicen de algo me he de morir, a los que dicen que no creen en el coronavirus, a los que siguen de fiesta, a los que piensan que a ellos no les va a tocar o que todo es una conspiración del gobierno. A aquellos que no han sido convencidos por las autoridades, ni por especialistas, ni por lo que no se equivoca, las matemáticas que calculan el daño que puede ocurrir. Y para quienes publican en redes sociales sus fiestas, también habrá mensajes. No queremos ver tus Instagram Stories de reuniones, no queremos verte morir en 15 días. Además, la nueva campaña estará distribuida en la ciudad en 3 zonas. Las de alto tráfico de gente, zonas peligrosas y en las que la gente no se queda en casa. Mercados, el metro, pero también cruces peatonales, paradas de camiones,
Se acordonarán zonas por especialistas infectólogos y si no entra el mensaje por los ojos, entrará por los oídos. Se escucharán sonidos de ambulancias, perifoneo avisando a la gente que está en una zona de alto contagio, alarmas e interrupciones en la radio para avisar que determinado lugar ha sido definido como zona de alto contagio. Se podrá ver y escuchar la campaña en calles, colonias, alcaldías o la ciudad entera si es necesario. Son profesionales y competidores entre sí que nunca se habían reunido en un mismo frente. Hoy los une una misma causa: ayudar al gobierno a salvar vidas en una de las ciudades más importantes del mundo y donde se ha concentrado principalmente la pandemia. Entonces, bueno, miren cómo se plantea otro tipo de campaña, ¿verdad? Una campaña un poco más violenta, más brutal. De hecho, esta campaña que fue hecha por gente creativos, toda la gente, todos los equipos creativos de marketing de muchas empresas importantes. Se oye bajito, Zoila. ¿Me estás oyendo? Ajá. Fíjate. Esta campaña la hicieron especialmente el equipo creativo de múltiples de las empresas más grandes de México. Pero esta campaña tuvo muchos retractores porque decían que era muy violenta, porque es directa. Ya es como decir, me cansé de dar información para que la gente sepa por qué se produce la enfermedad, cómo se previene. Me cansé de utilizar mensajes emocionales y emotivos, de mensajes reflexivos, y entonces hacen una campaña que es aterradora, porque sí. O sea, no sé qué piensan ustedes, voy a compartir un segundito, si alguien quiere comentar sobre esto, de qué les parece esta campaña, porque es una campaña dura. Teresa, cuéntanos. Si quieres, activa tu micrófono. Estoy 400% a favor de ese tipo de campaña. Ya después de 18 meses, creo 16 meses, 18 meses, ya no podemos seguir hablando porque ellos le entra y les sale. Y va a estar siempre la duda de que si es cierto. Yo no sé quién inventó los números de los muertos, porque eso no está inventado. Casi 6 millones de muertos que tenemos en el mundo, eso no es invento. Y los 6,000 muertos que hay en Panamá, o más de 6,000, porque son más de 6,000, tampoco son inventados. De que no hay espacio en los cementerios, tampoco es inventado. Entonces ellos se quieren tapar el sol con la mano. Hay que hablar en blanco y negro, así como lo que pone todo lo que escribió es en blanco y negro. Así yo estoy de acuerdo con ese tipo de campaña. Escucharán porque les va a doler, porque ellos saben que han matado muchas familias ellos mismos. Tengo el ejemplo ahí mismo en el hospital de la secretaria de riesgo profesionales. Su papá murió de COVID. Su mamá murió de COVID. Y después en el entierro su tío se enfermó de COVID porque ellos hicieron todo una fiesta con chupadera y gozadera como hacen al estilo de Bocas del Toro. Y el tío se enfermó, a la semana lo tenían en intensivo y se estaba muriendo, y ella misma también quedó hospitalizada. Entonces es que no se puede. Y yo pienso que ese es el tipo de política que debemos seguir. Bueno, vamos a seguir entonces, ya ahora entramos en materia, ¿verdad? Vamos a seguir entonces. Entonces, esto era lo que queríamos que vieran del reto, pues, justamente que analizaran un poquito más sobre todas estas acciones que se han hecho y cómo enfocarlo. Fíjense cómo el mensaje está hecho no para la población en general, sino ya los mensajes estaban dirigidos a un público objetivo. En el primero, los jóvenes como tal, pero los jóvenes moviéndole las emociones, y en el otro grupo, los que no hacen caso, que no necesariamente son jóvenes, sino cualquiera. Entonces, recuérdense, el mercadeo social que hace se enfoca en la raíz del problema, en por qué las personas no siguen el comportamiento determinado y cómo podemos facilitar ese comportamiento para que las personas lo logren hacer.
un ejemplo por lo menos, en Estados Unidos se observó mucho que había muchas enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes. Entonces ellos consideraron que lo mejor que podían hacer era poner preservativos gratis en todas partes. Entonces todo en los baños, en todas partes había disponibilidad de preservativos. Pero se dieron cuenta que, mira, igualito las enfermedades de transmisión sexual seguían. Y lo más increíble, ahí estaban los preservativos porque nadie los usaba. Entonces, cuando ellos se analizan, bueno, pero ¿por qué no es suficiente que los jóvenes utilicen los preservativos? ¿Qué pasa? Cuando hacen la evaluación de los jóvenes, unos no sabían ni siquiera cómo se usaba un preservativo. Otros consideraban que no, que perdían la efectividad, la satisfacción sexual con eso. Y a otros les daba pena, simplemente. Entonces, tuvieron que reenfocarse, replantearse cómo iban a hacer para que los jóvenes, primero, aprendieran a utilizar los preservativos. Segundo, se convencieran de que no era necesario, o sea, que no es que afecta la satisfacción sexual. Y por el otro lado, bueno, mira, si ya decidiste que vas a tener relaciones, lo lógico es que utilices un preservativo. Y así fue que ellos lograron que los jóvenes empezaran a utilizar los preservativos y por otro lado, bajar los niveles de enfermedad de transmisión sexual. Pero entonces acuérdense, solamente poner algo gratis, ofrecer algo gratis nada más, no es. Nosotros podemos regalar mascarillas y regalarle las pantallas faciales a toda la gente. ¿Y cuánta gente anda con la pantalla facial debajo del brazo y la mascarilla de cintillo, de babero, de otra cosa? Entonces, estamos hablando de que hay que hacer algunas otras cosas y analizar por qué la gente no cumple con estas normas para poder, entonces, lograr hacer. Entonces, eso es lo que es el mercadeo social. Entonces, fíjense, ahora el mercadeo, el marketing en general, ¿verdad? Tiene un concepto que se llama mix marketing, ¿verdad? Y lo importante de este concepto, ¿cuál es? El mix marketing, este concepto fue, imagínate, esto fue definido en el año 1960 por Jerome McCarthy. Este concepto habla de 4 variables, que son las variables que muchos de nosotros conocemos, que es el precio, el producto, el precio, la plaza y la promoción, las 4P. ¿Pero qué quiere decir esto? Porque es chévere decirlo, pero ¿qué significa esto? Que cuando uno va a comprar un producto, las personas se pueden definir por muchas cosas. Tú puedes comprar un producto por el precio, porque me parece bien chévere, está barato, o porque ahí están altos. Yo quiero una cartera carísima porque esas son las que están nice. O voy a comprar esto porque, oye, no, esto es lo que quiero, necesito esto y este está económico. O me tengo una oferta X por el precio. Entonces puedo decidir comprar por el precio o adquirir algo por el precio. Puedo decidir también por el producto. ¿Qué características tiene el producto, verdad? Si el producto me da beneficios, si me hace sentir bien, si es lo que necesito, si es lo que estoy buscando, qué características tiene. Y por otro lado, la plaza. ¿Dónde voy a adquirirlo? ¿Dónde voy yo para buscarlo? ¿O dónde voy a estar yo para que ellos me lo lleven? Entonces, esto hace que yo decida. Ahorita mucha gente está decidiendo hacer súper por las vías de delivery o llevarse la comida por delivery. Entonces, eso quiere decir que las personas entonces tienen la facilidad de que les llegue la comida. Entonces, por eso decir, yo pues, no voy al súper, voy a buscar mi súper por delivery. Entonces, estamos hablando de la plaza. ¿Ves? Entonces, la gente, ¿dónde va? O sea, por lo menos si estamos hablando de vamos a buscar zapatos, entonces, ¿a dónde hay zapatos? ¿Dónde están las mejores tiendas de zapatos? ¿Dónde puedo buscar tantas cosas? ¿Ves? O sea, cada cosa, si yo tengo disponibilidad, o sea, tengo facilidad para conseguir un producto, a lo mejor me decido porque lo estoy viendo y lo consigo más rápido. Y la promoción, esto es una de las cosas más elementales, porque muchas veces uno compra cosas que no necesita por la promoción, porque te lo meten por los ojos, porque te parece que son impresionantes, porque lo necesitas. O sea, toda la campaña promocional puede hacer que tú de repente compres algo que no necesitas o que lo compres más caro porque te metieron, es que lo usa J-Lo, el perfume full, no sé qué cosa. Entonces, eso hace que las personas tomen decisiones
por estas 4P. Pero entonces el marketing mix, ¿qué hace? Va a buscar la forma de poder ofrecer un producto bueno que quieras tú, con un precio o con beneficios que tú quieres, que sean agradables para ti, que esté disponible y que lo puedas conseguir, y por el otro lado hacer una promoción espectacular para que así tú lo logres comprar. Entonces fíjense cómo se unen estas 4 mix, es cuando nosotros decimos que estamos haciendo el marketing mix. Entonces, esto lo podemos ver como ya lo expliqué aquí. O sea, el producto es los bienes o los servicios que estamos ofreciendo, ¿verdad? Y las características, qué beneficio nos dan. El precio que quiero pagar, qué voy a pagar por este beneficio o por este servicio o este bien. Y por otro lado, qué valor adicional me da, porque acuérdense que ahora está la oferta-valor. ¿Qué me da además de que me llevo me llevo una licuadora, no sé qué, porque me da el valor de mejorar mi calidad de vida porque estoy preparando jugos espectaculares? Entonces, una oferta-valor. Por el otro lado, la promoción. Como ya dijimos, cómo se están utilizando los medios para que me llegue esa información y que yo quiera comprar el producto. Y luego los lugares de oferta, que va a depender de cuál es el producto que vendo, ¿verdad? Porque si por supuesto son cosas de comestibles, voy al supermercado, pero si son medicamentos, bueno, en la farmacia voy a tener otras personas que también me van a decir qué puedo comprar de medicamentos, como son los servicios médicos. Entonces, fíjense, estas son las variables y todo esto se une en el mix marketing. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de marketing social, entonces aquí tenemos que ver cómo cambian unas cositas. Fíjate, ya el producto teóricamente no es un producto tangible solamente, sino que puede ser un comportamiento también. O sea, ¿qué puedo vender yo? Yo te puedo vender un comportamiento que va a cambiarte tu vida, que va a mejorar tu calidad de vida, que te va a ser beneficioso. También puedo ofrecerte un servicio, porque si te ofrezco un servicio médico, también estoy ofreciendo algo que voy a intercambiar y me va a ayudar a tener ciertos beneficios. El precio va a ser no solamente lo que pago en dinero, sino qué estoy percibiendo yo, qué voy a cambiar yo a través de ese beneficio. Tiempo, dinero, aspecto psicológico, ya lo vamos a ver. Y la plaza, por supuesto, son dónde vamos a trabajar. Si yo voy a hacer una campaña para prevenir el uso de sal en la comida, ¿a quién tengo que trabajar primero? ¿A dónde voy a ir? Tengo que ir a las casas, hablar con las madres. ¿Y dónde consigo las mamás? En el supermercado, las consigo en sus trabajos, en los colegios cuando hacen reuniones. Entonces, allí es esto la plaza, que es donde voy a poder yo vender mi comportamiento. Y por supuesto, la promoción. ¿Qué va a hacer la promoción? ¿Cómo vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a informar? ¿Cómo vamos a motivar para que la gente actúe de acuerdo con este comportamiento que queremos cambiar? Entonces, fíjense cómo el mix marketing también lo aplicamos en el mercadeo social con estas actividades. Y lo importante de esto es que justamente el mercadeo social va a hacer toda una serie de pasos para definir estas 4P. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de producto, entonces hay varios, por lo menos en mercadeo social, hay varios tipos de productos. El producto real, que es el comportamiento que yo quiero que ustedes incorporen en su vida, lo modifiquen o quieran eliminarlo. En este caso, dijimos quédate en casa. ¿Cuál es el principal beneficio realmente que la gente está percibiendo cuando yo les digo que se quede en casa? Wow, que no se van a enfermar, que va a disminuir la tasa de infección, que no van a haber tanta gente enferma y por eso vamos a tener más servicios disponibles de que la persona que se enferme. Y por el otro lado, que eso fue una de las cosas que tuvieron que evaluar cuando hicieron la primera quédate en casa, cuando hicieron esa ley que decía quédate en casa, todo el mundo la chilló. ¿Por qué? Porque empezamos a escuchar la gente que decía que no tenía comida, que no tenía plata, que no tenía. Entonces, ¿qué tuvo que hacerse para poder ayudar a que quédate en casa, este comportamiento se pudiera cumplir? Se generaron una serie de acciones
que ayudaron en gran parte a que mucha gente pudiera quedarse en casa porque tenía la ayuda. Entonces abrían las bolsas de comida. Si es verdad, no será mucho, pero el bono digital, el apoyo de ir a llevarlos algunos medicamentos acá a la casa. Entonces hubo un porcentaje de la población que gracias a ese producto aumentado que tenemos allí, que lo estamos viendo como ejemplo, esos servicios, esos productos ayudaron a que las personas pudieran adoptar el comportamiento. Entonces, fíjense que no solamente estamos vendiendo el comportamiento, sino que también tenemos algunos otros, un producto que se percibe, o sea, el real, que es lo que queremos que hagan, el principal, que es lo que vamos a lograr, que es bajar la tasa de infecciones, y por otro, el aumentado, que son los mecanismos que vamos a usar para que podamos cumplir el comportamiento que deseamos o que necesitamos. Entonces, en el precio, si seguimos con el tema de quédate en casa, no solamente es el costo económico, o sea, no estamos pagando dinero, o sea, la gente que siente que está pagando. Mucha gente piensa que, bueno, tuvo que pagar porque tuvo que dejar de trabajar, mucha gente no trabajó y disminuyó su capacidad económica. Entonces, sí hubo una pérdida, es un precio monetario, porque es un dinero que está dejando de percibir, es como que si lo estuviese pagando. Por otro lado, el costo psicológico, porque de verdad, estar encerrado en casa a veces no es tan fácil. Entonces, no solamente estamos hablando de los jóvenes, estamos hablando de todos. Llega un momento en que uno se cansa de estar metido en la casa, que quisiera salir, quisiera ver a tu familia. Entonces, todo eso tiene efectos, y por eso es que tenemos tanto problema. Y como vimos como el servicio de salud mental tuvo que activarse de una forma inmediata, porque uno de los costos que teníamos eran los costos psicológicos. Y por el otro lado, el precio de lo no monetario, porque si vemos el hecho de que muchos jóvenes o muchas personas perdieron las actividades que estaban haciendo educativas, muchos proyectos, el hecho de que nació tu nieto y no lo pudiste ver porque ya tienes un año que no has podido ver ni disfrutar de tus hijos. Entonces, esos son precios no monetarios que los hemos tenido que pagar por ese quédate en tu casa. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de que el beneficio de no enfermarme, no enfermar a los demás y de controlar la pandemia dentro de lo que cabe, va a valer la pena todo esto, entonces uno diría, bueno, lo voy a hacer. Entonces, fíjense cómo esto es importante, el precio, ¿verdad? Por otro lado, lo que hablamos de la plaza, wow, o sea, en cualquier parte, puede ser en la escuela, puede ser en el parque, puede ser en la iglesia, puede ser en la farmacia, pero también una cosa que tienen que tener en mente, la plaza va a depender de cuál sea su público objetivo, porque en jóvenes, a lo mejor la plaza son las redes sociales, o a lo mejor en las personas mayores es reuniones en algunas partes, ¿verdad? O sentarse en una banca, o hablar en algún sitio. Entonces, eso va a depender de dónde estamos y en qué sitio estamos. No es lo mismo estar en una zona urbana que estar en las zonas rurales. Entonces, por eso es que es tan importante que evaluemos cada uno de estos puntos. Aquí había un ejemplo de plaza, que también las plazas no son solamente los lugares, sino también algunos canales. Fíjense, aquí hay una campaña que se llama la de mezcla para cocinar baja en sodio. Esta fue una campaña que se hizo para estimular que la gente cocinara bajo en sodio. Entonces, uno de los canales de distribución, por supuesto, eran los supermercados, las tiendas, los repartidores. Oye, chéverísimo. Pero ¿quiénes eran los colaboradores? El cardiólogo, que cuando te da, tienes hipertensión, mira, ahora vas a buscar un producto bajo en sodio. ¿Ves? Entonces, y los grupos de promoción de alimentación saludable, que también sean su campaña, los nutricionistas, la industria. Entonces, todas estas también son plazas. Igualmente, si te dan un libro de recetas donde aprendes a cocinar sin utilizar sal o utilizar la baja en sodio, también eso forma parte de la plaza. Entonces, por eso es tan importante que nosotros vayamos analizando cada cosa. Y, por supuesto, la promoción. Todo el mundo diría, la promoción en redes sociales. No, no, no. La promoción puede ser cualquier cosa, porque yo puedo promocionar algo de oreja a oreja, de boca a boca. También puedo promocionar algo simplemente saliendo a la calle con un parlante. O puedo repartir tríptico,
o puedo entrar la televisión, en el radio, o sea, miles de formas. Pero ¿qué es lo importante en la promoción? Que nosotros sepamos qué mensaje vamos a mandar, quiénes son los que nos pueden ayudar de portavoces, cuáles son los canales de información, porque acuérdense, como les dije, los segmentos, cada persona depende de los grupos qué segmento utilizan. A lo mejor a algunos les llegará por redes sociales, a otros les llega por la televisión, a otros les llega por los radios. Eso va a depender de qué estás viendo cuando haces tu estudio de tu grupo objetivo. Y por supuesto, qué actividades, porque también vas a hacer actividades para motivar o para hacer tu publicidad del comportamiento que estás mandando. Por lo menos nosotros tuvimos una actividad que era Vístete de rojo por tu corazón, y en esa campaña hicimos una actividad que fue medirles, o sea, hacer como una evaluación a las personas. Y entonces teníamos un aparatico que se llamaba el panzómetro, que con el cual le medíamos la cintura, la circunferencia abdominal a la persona, y con eso las personas sabían cuál era su riesgo. Entonces, fíjense, una actividad que era en el aire libre, íbamos hablando con la gente, haciéndola consciente de la enfermedad cardiovascular en la mujer, y le medíamos con el panzómetro para que la gente se diera cuenta de si estaba en riesgo o no. Entonces, fíjate que esto también es importante. Promocionar. Aquí hay un ejemplo de promoción. En Estados Unidos, la gente estaba como loca porque los jóvenes no querían utilizar el cinturón de seguridad. Entonces, ¿qué pasó? A alguien se le ocurrió la idea de que los chicos, para hace unos años atrás, estaban en el Snapchat metidos, y todo era como decir ahorita el TikTok. Entonces se metían, se tomaban fotos, no sé qué. Y bueno, ellos hicieron una promoción donde pusieron emoji manejando y con su cinturón de seguridad y tal. ¿Y qué pasó? Los muchachos empezaron como reacción en cadena. Empezaron a ponerse sus cinturones de seguridad, entonces ahora eran ellos los que salían fotografiándose con su cinturón de seguridad, y es cuando se dan cuenta de cómo eso permitió que los muchachos se motivaran, hicieran una reacción en cadena y pudieron lograr que los jóvenes se pusieran el cinturón de seguridad. Entonces, fíjense cómo la promoción influye, y es el mecanismo. ¿Cuál? Hay muchos. Este fue uno. Entonces, fíjate. Entonces, vamos a hablar entonces ahora del mercadeo como tal. Entonces, son unas etapas. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que cumplir con cada paso. No nos podemos saltar. Porque el problema es que si te saltas uno, ya tú vas a ver que no vas a poder. Lo primero es la planificación inicial. Esta es, como yo pienso, que es la parte más crucial de todo. Porque si esta base no está bien preparada, lo demás se nos cae. Luego viene la elaboración estratégica. En esta elaboración estratégica, lo que vamos a hacer es que todo lo que vamos a aprender y lo que vamos a organizar y planificar en la planificación inicial, allí vamos a conseguir esas 3 P que necesitamos para hacer la elaboración estratégica. Y ya después que tenemos la elaboración estratégica, desarrollamos el programa, le ponemos lo que es todos sus horarios y todos sus objetivos. Luego viene la implementación, que es ponerlo en marcha. Y por último, por supuesto, el monitoreo y la evaluación. Pero hablemos un poquito de cada uno, especialmente los que son más cruciales. En este caso, la planificación, yo les dije que es la base de la mercadotecnia, en la mercadotecnia social, especialmente. ¿Por qué? Porque primero nosotros tenemos que escoger un problema de salud pública. ¿Ok? Escojamos cualquier problema. Pero ya ustedes van a ver que además de eso, ustedes tienen que estudiar ese problema y ver qué es lo que está pasando con ese problema. También nosotros vamos a escoger la población, vamos a ver qué comportamiento vamos a intervenir y planificar la investigación. Vamos a seguir para que ustedes vean algo. ¿Qué es un problema de salud pública? Un problema de salud pública, ¿verdad? Vamos a ver, Teresa, que estoy viéndote que levantas la manito por allí. Actívate. ¿Quieres decir lo que es? Ajá. Ajá, sí. Se me fue la onda. Después, se me fue la onda. Ya. Que me distraje y entre la cosa del audífono y se me fue la onda. El problema de salud pública, ¿qué es?
¿Qué es para ti un problema de salud pública? Ok. Problema de salud pública es, para mí, cualquier afectación en cuanto a la salud, pero que sea de la comunidad, que afecte la comunidad, no solamente por una persona, sino un grupo de la comunidad. Excelente. Ok. Te voy a desactivar. Fíjense lo siguiente entonces. Efectivamente, como dice Teresa, es una situación que afecta negativamente el bienestar de los individuos y de la población. Disculpen. Y que va a analizarse por 2 puntos. Puede ser por la magnitud del problema o por su letalidad. Porque sabemos que hay problemas que de repente no parecieran ser tan intensos, como pasó con el coronavirus, que está afectando, bueno, a todo el mundo. Pero tenemos enfermedades, ¿verdad?, que van a ser mortales. Las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? ¿Ok? El cáncer. Entonces, son enfermedades que a la larga tienen un gran porcentaje de letalidad que también las hacen convertirse en un problema de salud pública. Entonces, cuando nosotros estamos planificando en esta primera fase, nosotros tenemos que coger qué problema de salud pública vamos a decidir, a dónde vamos a intervenir. Pero entonces, a ese problema nosotros tenemos que hacerle una evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que analizar qué es lo que está pasando con este problema. Y hay varios niveles que hay que evaluar, que se llama, nosotros lo hacemos a través de un modelo que se llama socioecológico. En este modelo, primero pensamos, ¿cómo percibe el individuo el problema? ¿Qué sabe? ¿Conoce del problema? ¿Cuáles son sus creencias? ¿De verdad se siente que le afecta, no le afecta? O sea, tenemos que ver qué piensa y cuáles son sus costumbres, cuáles son sus ideas, todo, su religión, hasta su biología, o sea, quiénes son, si es predispuesto a enfermedades o no. Todo eso depende del individuo. Pero luego entonces tenemos el círculo que es sus relaciones interpersonales, porque también las relaciones interpersonales, ¿verdad?, van a influir en que haya un problema o que las personas actúen o tengan un comportamiento específico. Porque si yo tengo un grupo donde todos comen chatarra y toda la vida salen y comen chatarra, entonces ya estamos acostumbrados a comer chatarra, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? O estamos conscientes de que esto nos va a influir, igual como con muchas cosas. ¿Quería decir algo, Teresa? Escucho. ¿Quería decir algo? No. Ok. Sí, entonces fíjate, también el medio ambiente, los padres, los amigos, los influencers, todo eso va a hacer que tú tengas un concepto o tengas un conocimiento con respecto a el problema y tengas una actitud con respecto al problema. Ahorita hay un grupo que está en contra de la vacuna. ¿Por qué? Porque ellos tienen una información y ellos se van alimentando, creando un poco de información, diciendo que no se van a vacunar. Pero es porque a lo mejor hay un grupo ahí, todos, que están enrollados pensando de que no se van a poner la vacuna. ¿Ves? Entonces, además de esta influencia que es interpersonal, ¿verdad?, está la influencia de las instituciones. Si tú estás en el colegio, si estás en una empresa, si estás en un grupo religioso, esas instituciones te van a influir, te van a dar conocimiento y te van a hacer actuar según un problema, según como ellos también manejan. ¿Ve? Igualmente con la parte comunitaria. Un ejemplo de la parte comunitaria. Si tienes una urbanización o un sitio que las calles están bonitas, que las personas pueden salir seguras a caminar, probablemente en esa comunidad va a haber más posibilidad de que las personas hagan actividades físicas que en una zona donde no hay nada, donde todo está horrible, donde no hay seguridad. Entonces, también la comunidad tiene que ver también como factor para poder hacer alguna actividad o un comportamiento. Y por último, la parte legislativa, o sea, las leyes. Si hay leyes que establecen algunas normas, por lo menos aquí se ha establecido, ¿verdad?, la ley del cigarrillo. Y eso ha sido beneficioso porque el hecho de obligar a que la gente por lo menos debe fumar en varios sitios
ha hecho que muchas personas que no fumaban estén libres de humo. Entonces, esas leyes han hecho que, bueno, que aunque sea obligado, la gente deje de fumar, por lo menos en los sitios, y que no les dañe a los demás. Porque antes la gente fumaba en todas partes y estábamos como fumadores pasivos. Igualito todo el mundo utilizaba el humo. Entonces, lo que quiero es que vean que todo problema de salud pública tiene un contexto y tiene todos esos entornos que hay que evaluar. Entonces, por lo menos aquí con la vacunación. Esta de influenza, porque ellos hicieron un estudio en el 2011. Entonces hablaban en Estados Unidos para que, ¿por qué influye? ¿Cómo influye que la gente se ponga la vacuna o no? Entonces, primero, el nivel político y el entorno. Allá hay que tener un seguro para ponerse una vacuna. Y por el otro lado, tú tienes que pertenecer al grupo prioritario, al grupo que le va a dar a lo mejor a los viejitos o a lo mejor a los niñitos, que son los que se van a poner las vacunas contra la influenza inicialmente. Entonces, por el otro lado, el nivel comunitario. En realidad, en tu comunidad está el riesgo de que haya la influenza. Entonces, si lo hay, entonces por eso aumenta ahí el número de gente que se pone la vacuna. A nivel institucional, hay la organización, está el equipo de trabajo, tienen todas las posibilidades de colocar la vacuna. Ajá, porque si no hay un equipo de trabajo grande, por más que quieras poner 100,000 vacunas, no vas a poder, sino que tienes que tener un equipo bien formado. Y además que la gente confíe en esas instituciones públicas o en esos servicios institucionales para colocarse las vacunas. Y viene entonces la parte interpersonal, o sea, la influencia de las redes sociales, de los amigos, de si se pusieron la vacuna, si están en contra. Entonces, todo esto va a influir en la decisión de una persona de colocarse la vacuna o no. Y por el otro lado, ya el propio individuo que entonces dice, bueno, yo no me puedo poner la vacuna. No, ¿para qué me la voy a poner si ya no me va a pasar nada? O va a decir, no, sí, yo mejor me la pongo porque puedo tener riesgo. Y gente que dice, no, sí, a mí me da miedo porque tiene muchas cosas. Entonces, va a depender mucho de lo que el concepto y de las creencias de cada persona de tomar la decisión de colocarse la vacuna, ¿ves? Y también de las informaciones efectivas que hay, porque cuando hay tanta información que va y viene, la gente se vuelve como loca y pierde la confianza, que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener con mucho cuidado, de la información que damos, de todas las patologías o de la información que demos que sea veraz, que sea confiable. No podemos estar, nosotros mismos tenemos la cosa de que nos llegó un audio de alguien hablando mal de la vacuna y lo pasamos. O hablando qué sé yo, que el dióxido de no sé qué se le puede dar a las personas y lo pasamos. Entonces, no nos estamos dando cuenta que nosotros mismos estamos siendo partícipes de una información que de repente no la hemos confirmado o que de repente no es positiva o no nos va a ayudar, sino que más bien nosotros le estamos echando leña al fuego de esas personas que no se quieren poner la vacuna o que quieren tomar algunos medicamentos que de repente pudieran no estar tan seguros o no haber sido confirmados de que son efectivos o no. Entonces, por eso es tan importante que todas estas cosas las tengamos en cuenta. Entonces, fíjense los factores. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar un problema de salud pública, tenemos que hacer un cuadrito así como este y hacer una evaluación rápida, para ver cuáles son los factores que están influyendo. Porque de estos factores vamos a empezar a ver primero a quién vamos a intervenir. ¿Va a ser al paciente afectado? ¿Va a ser a la persona que influye? ¿Va a ser personal de salud? ¿O van a ser a los legisladores? Va a depender del problema que yo esté tratando, a dónde voy a atacar y a dónde voy a hacer mi plan de mercadeo. Porque si yo de repente quiero que cambien unas leyes para que hayan etiquetas en los alimentos que están con mucho azúcar, a lo mejor más bien trabajo un plan de marketing para hacer una campaña para que los legisladores tomen decisiones y cambien las leyes. O si yo lo que quiero es evitar la obesidad infantil, probablemente, y lo más lógico a lo mejor, es que trabaje con las madres, que son las que le preparan la comida a los niños. Y no es al niño como tal, ¿verdad? Y el personal de salud. O sea, muchas veces nosotros tenemos que preparar a nuestro personal de salud para que dé información
Ajá, ya te lo voy a dar, Teresa, para que dé información veraz y confiable para que sepa y para que se pueda garantizar que la gente vaya a los servicios. Teresa quería opinar algo, vamos a darle, ajá. Bien. Yo creo que todas son importantes porque una prácticamente hacen como se sobrelapan una sobre la otra. Yo les acabo de mandar unas cosas al chat en el grupo que fue algo que me enviaron hoy y que me dio consternación. La persona influyente es la que más maneja a los jóvenes y a los adultos, pero prácticamente si tú eres de los que pertenecen a sus adeptos o los que creen en ellos, vamos a decir, en los Estados Unidos tiene la gente del Partido Republicano. Acá en Panamá todo dependerá de dónde viene la voz cantante, pero hay una cosa que pienso que hay que tomar en cuenta. No me acuerdo cómo se dividen los jóvenes, es que los de los 90 sé que son los baby boomers, los de 2000 no me acuerdo cómo los clasifican, pero... ¿Perdón? Los millennials. Los millennials. Entonces ellos tienen una mentalidad muy, muy específica. Los baby boomers lo creen saber todo y lo dudan todo. Todo lo que tú le vayas a decir hay que cuestionarlo y hay que no darles valor a menos que venga de alguien que sea dentro del grupo de los baby boomers o de los que ellos están siguiendo. Así nuevamente regresamos a la persona influyente. Pero también vamos con los que son de los 2000. Desde 2000 ellos están como en pausa. No creen ni dejan de creer. Entonces pienso yo que nosotros cuando vamos a intervenir tenemos que ver no solamente el público afectado, sino la parte psicosocial de ese grupo, porque esa parte es, yo diría, lo que va a llevarlos a su modo de respuesta. Sí. Así que eso es una maraña, pero las personas influyentes, diría yo, que los legisladores y las personas influyentes están en el mismo rango. Nosotros tenemos el problema en el personal de salud de que hay personal de salud que no cree porque han leído, han escuchado o tienen sus teorías de extraterrestres. Y por ser personal de salud, nos convertimos también en influyentes. Claro. Así que hay que ver cuál es el rol de cada persona y su background, su fondo. Claro, claro. Fíjate, Teresa, lo que estás diciendo, ya lo vamos a ver más adelante, porque apenas ahorita, lo que pasa es que te cuento algo. Mira, cuando nosotros hacemos un plan de mercadeo, muchas veces nosotros teníamos la tendencia de querer abarcar todo. Y ahorita lo que se define es que con el plan de mercadeo tú vas a definir, puede que tengas varios planes, pero cada plan tiene que tener su persona a la que te lo vas a decidir. Entonces, por eso es que hablamos de cuál de todas estas personas vas a decidir con el plan. Tú puedes hacer un plan y decidir que vas a hacer una campaña para el afectado, una campaña para el público influyente, pero cada una de ellas tiene que cumplir con los pasos como si fuera un plan aparte. Por eso, ¿por qué? Porque con lo que tú hablas y lo que debe ser, es lo que vamos a ver luego, que va a ser esto, la segmentación del público objetivo. Cuando yo me decido por qué persona cuál es el grupo al cual voy a trabajar. Porque como tú muy bien lo dices, no es lo mismo mandar un mensaje a las personas de cierta edad y además de cómo nos comunicamos, si lees periódicos, si ves televisión, no es lo mismo que un grupo de jóvenes de cierta parte de la ciudad o el grupo de jóvenes que están en el interior o el grupo de jóvenes que están. Entonces, son totalmente distintos. Entonces, tenemos que hacer una segmentación del grupo objetivo y eso es lo que nos va a permitir que poco a poco vayamos haciendo ese programa o ese proyecto que va a llegar y va a tocar justo al joven que estamos o a la persona mayor o al personal que queremos.
Entonces, la segmentación es una de las cosas más importantes y la segmentación la vamos a decidir por el efecto que queremos hacer, a quién le doy más impacto ahorita. Yo creo que ahorita convencer a los jóvenes que se vacunen es mucho más impactante que cualquier cosa. Entonces yo el trabajo lo hago para los jóvenes y entonces tengo que estudiarlos a ellos a ver cómo los voy a motivar. ¿Ves? Entonces, dependiendo de la estrategia o la conducta que yo quiera que se tome, ¿verdad? O el comportamiento, entonces voy a decidir qué grupo de trabajo, qué segmento voy a utilizar. Entonces, fíjense, ¿y cómo segmentamos? Como lo que hablamos, pues por los factores genéticos, por la edad, por lo fisiológico, también por las conductas. Hay personas que son fumadoras, les gusta beber, les gusta salir, les gusta pasear. Hay otros que son más bien lectores. Hay jugadores nada más que les gusta estar en su casa jugando juegos. Hay gente que le gusta leer. Entonces, hay muchos grupos. Hay gente que le gusta hacer ejercicio. Entonces, cada uno tiene sus intereses y son diferentes los mensajes que le pueden mandar a uno como se lo pueden mandar al otro. Además, los factores psicográficos que están pensando, qué los motiva, qué es los sueños que tienen, qué quieren en su vida. Y por supuesto, los factores geográficos. No es lo mismo tratar de comunicarnos con personas que viven en espacios muy lejanos en la ciudad que ponemos un Facebook o ponemos un Instagram, un TikTok y de repente agarramos a todos los jóvenes. Entonces, va a depender. Por eso es que es tan importante que nosotros sepamos qué grupo vamos a manejar. Y la otra cosa muy importante también son las variables socioeconómicas, porque como está pasando con la escuela, hay niños que tienen posibilidades de que les lleguen las redes y pueden estudiar virtual, pero hay otros que no. Entonces, todas estas variables nos hacen que los segmentos sean diferentes, aunque sean todos niños. ¿Ves? Entonces, esto nosotros tenemos que evaluarlo muy bien y tomar decisiones para poder saber qué punto vamos a trabajar, qué grupo vamos a trabajar, para poder llegar y focalizar de verdad todo nuestro proyecto en eso. Aunque luego hagamos 100,000 planes, pero para poder lograr efectividad tenemos que hacer eso. Fíjate, ahora nos vamos a enfocar en que ya decidí a qué grupo voy a tomar, lo segmenté, ¿qué comportamiento quiero que ellos hagan? El comportamiento, en el plan de mercadeo yo puedo hacer una cosa. Yo puedo solicitar adoptar un nuevo comportamiento, como es el hecho, aquí está Juanito Distancia, que es que mantengan la distancia de 2 metros para evitar que te contagie con el coronavirus. Eso es adoptar un nuevo comportamiento. Nadie estaba tan lejos de otra persona. En ningún lado, uno siempre estaba montado uno encima de otro. Entonces, eso es adoptar un nuevo comportamiento y ha sido una lucha. Rechazar un comportamiento nocivo, el fumar. Rechazamos completamente. Pero también podemos nosotros con el plan de mercadeo modificar comportamientos que ya tenemos, como lo es por lo menos si yo yo sé comer, o sea, todo el mundo come, pero sé cómo comer. Realmente estoy comiendo lo que es. Entonces muchas veces yo tengo que reeducarme para aprender a comer unos alimentos que de verdad sean saludables para mí. Entonces voy a modificar el comportamiento. O era una persona que normalmente está en mi casa, no hacía nada, no hacía ejercicio, y ahora tengo que modificar el comportamiento. Ahora tengo que activarme, tengo que aprender a caminar, tengo que hacer alguna actividad física porque lo necesito, ¿verdad? O abandonar un comportamiento nocivo, como es de repente utilizar el alcohol en exceso, o utilizar las drogas, o utilizar exceso de pastillas, o sea, cualquier cantidad de comportamientos que pueden generar problemas para nuestra salud. Entonces, fíjense, todo lo que puede hacer el mercadeo no es solamente imponer o cambiar un comportamiento, sino que también puede modificar lo que ya tenemos o hacer que cambiemos o que abandonemos alguno. Entonces, el comportamiento, lo importante de esto es que ese comportamiento que nosotros queremos cambiar de verdad sea impactante. O sea, si yo estoy hablando de que estoy haciendo contra la obesidad infantil, ¿qué comportamiento quiero yo modificar? Estimular que todos los niños vayan a hacer ejercicio. Entonces tengo que pensar, y si los niños hacen ejercicio, va a bajar el peso. ¿Cuánto va a bajar? Es importante. ¿Lo van a hacer? Esa es otra. O voy a educar a las madres para que aprendan a que los niños coman diferente, que coman más saludable. Entonces, ahí también tengo que sopesar cuál es más importante, cuál va a ser de más impacto
y cuál es más factible que lo logren hacer. Y en base a eso, ya entonces, ya tengo mi gente que le voy, a la persona que voy, al público objetivo, ya tengo el comportamiento y ahora viene la parte más intensa y más importante de todo esto. Como ya yo sé que tengo que aprender y conocer al público objetivo que yo voy a trabajar, entonces, primero que nada, yo voy a saber todo lo que son los datos de todo, por lo menos del problema de salud pública, quiénes son los más susceptibles, quiénes se enferman más, quiénes son los que más impactan, cuáles son las conductas más graves que me pueden empeorar la situación, ¿verdad? Y entonces ya yo conseguí mi comportamiento. Pero entonces ahora yo decidí que yo quiero hacer esta intervención, ¿verdad? A los muchachos jóvenes. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo de los jóvenes no sé nada, solo intuyo. Yo creo que todos están, que todos están metidos, que son de los teléfonos y la cosa. Pero yo me llevé una buena sorpresa una vez, porque yo juraba que todos los chicos sabían utilizar teléfono y tomarse fotos y ta. Y no todos lo hacen, porque no todos tienen las posibilidades. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que estudiar mi público objetivo. Tengo que estudiarlo, evaluarlo. ¿Y cómo voy a hacer eso? A través de un estudio donde yo voy a hacer estudios cualitativos, o sea, ver sus características, hacer entrevistas, hablar con ellos, buscar información de primera mano para ver qué están pensando, qué los mueve, qué los motiva. Y por otro lado, los estudios cuantitativos, que son las estadísticas, y algunas encuestas que también me permiten estadísticas de que el 50% de los muchachos están obstinados del COVID. El 50% dice que no. El 30% dice que están conscientes de que hay que quedarse en casa, pero el 70% ya no quiere saber nada de quedarse en casa. Entonces, eso lo podemos deducir con un estudio verdadero, ¿ves? Con estudios serios. O sea, esto es un trabajo científico completico y tenemos que hacer todos los métodos y toda la metodología de investigación. Esto se llama la investigación formativa. Puede ser a través de las encuestas, de grupos focales, de la misma observación de las conductas y de los comportamientos y de las propias entrevistas. Pero todo esto necesita una evaluación y luego recopilar ese material que estamos allí recibiendo, ¿verdad? Porque tenemos que tener esta pregunta. Nosotros, ¿para qué nos sirve saber toda esta investigación? Nosotros tenemos que saber qué desean. Esa gente que nosotros, o sea, ese segmento que nosotros queremos intervenir, nosotros tenemos que conocerlo como si fueran nuestros hermanos. Entonces tenemos que saber qué quieren, qué desean, qué valoran, cuáles son sus aspiraciones, qué los motiva, qué conocimiento tienen del comportamiento que estamos proponiendo o del problema de salud que hay mucha gente que no sabe ni siquiera que es un problema de salud y ni siquiera están conscientes. Hay mucha gente que piensa que la obesidad, y además que ha habido una tendencia un poco peligrosa del hecho de que es verdad, nosotros no podemos hacerle bullying a las personas obesas, pero tampoco le puedes decir que la obesidad es un estado natural y maravilloso. Entonces, hay mucha gente que cree que no, yo estoy gorda, a mí todo el mundo me quiere así, pero no es eso, o sea, es que de verdad hay que entonces darle una información de que la obesidad de por sí es un problema que te genera problemas graves y puedes morirte. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Todo eso nosotros tenemos que estudiarlo y ver qué personas vamos a trabajar. Entonces, ¿qué conocimiento tienen, verdad? ¿Qué beneficio ellos piensan o perciben? Si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Si de verdad me va a gustar. O sea, de verdad me va a beneficiar en algo. Porque si no, no lo vamos a poder convencer. ¿Qué creencias tienen? Si tienen creencias religiosas, si tienen tradiciones. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que primero aclarar. ¿Qué les impide realizar el hábito que queremos? ¿Por qué no lo hacen? Simplemente porque no les da la gana, o a lo mejor como teníamos cuando dijimos quédate en casa, la gente no se podía quedar en la casa porque se iba a morir de hambre. Entonces sí tenemos que evaluar bien esas causas de cada persona, porque no cumplen lo que estamos pidiéndoles, ¿verdad? ¿Qué hacen en vez de lo que estamos pidiendo? Ok, si yo les digo que no, tienen que comer comida saludable, vegetales, ajá, y lo que comen, entonces ¿qué comen? Que coman diferente. Comida chatarra, ¿por qué comen comida chatarra? Porque es más fácil. Entonces, tenemos que analizar todo eso. Lo otro, lo que decía Teresa, ¿quién les influye en las decisiones? Muchos los influyen, es verdad,
Antes nos influían las personas de la televisión. Ahorita influye los chicos que están, toda la gente que está, porque no solamente son los chicos, toda persona que emite conceptos a nivel, bien sea de las redes sociales, de la televisión, de todo, es influencer. Ustedes son influencers, porque ustedes, lo que ustedes dicen en sus sitios de trabajo, en sus medios, todo el mundo confía en ustedes. Y lo que ustedes digan, la gente va a confiar. Entonces, ustedes también son. Entonces, igual pasa con ellos. Ellos van a tener personas a las que les van a creer. También dónde buscan la información. ¿Dónde la buscan? El periódico, la televisión, las redes. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir tomando nota, porque esto es lo que nos va a permitir que hagamos de verdad nuestro plan estratégico de verdad. Y la otra, si están interesados en adoptar el comportamiento, porque yo te digo, si yo voy y le voy a decir a una persona, mire, le explico que las vacunas van a hacer esto, que no sé qué, y con todo y eso me dice, a mí no me da la gana, porque tengo miedo, yo lo dejo. Sinceramente, no lo molesto más, porque ya yo sé que no va a hacer. Y lo más increíble, a lo mejor cae en el 1% ese que le da algo, entonces imagínense. Entonces, uno tiene que saber si las personas de verdad tienen, aunque estén interesadas, aunque sea que muestren un interés o se motiven. Entonces, todo eso nos va a permitir de que cuando hagamos un plan de marketing no perdamos el tiempo y que de verdad tengamos una garantía de que va a ser más efectivo que tirar volantes por tirar o tirar campañas por tirar. Entonces, aquí está el plan estratégico. Ya tenemos toda esa información, las 4P, ¿verdad? Nosotros tenemos que escoger cómo vamos a pintar ese cambio de comportamiento que para que la gente lo sienta que es beneficioso, que de verdad nos va a ayudar, ¿verdad? Por el otro lado, ¿cuánto me va a costar? Sí, va a tener problemas, o sea, va a tener algunos costos, va a tener esfuerzo, va a tener tiempo, pero como esto es tan maravilloso, cuando lo hagas, te va a dar estos beneficios para tu salud, la salud vale más que otras cosas. Entonces, o vamos a buscar un mecanismo de que el impacto del precio no sea tan fuerte. O vamos a ver cómo vamos a... Entonces, todo eso es importantísimo para que nosotros podamos lograr hacer este plan estratégico. Igual, ¿dónde vamos a hacer la publicidad? Dependiendo de lo que ya conseguimos. Si son los jóvenes, son los de las redes o son los jóvenes que se reúnen en una esquina y empiezan a hablar, tenemos que ir para allá. O son de los que juegan y entonces, bueno, nos iremos a los juegos y hablaremos de los juegos. Ve, dependiendo de lo que querramos y de a dónde querramos llegar. Entonces, esto es el informe del plan estratégico. Tienes que tener tus metas claras, tus objetivos, ¿verdad? Pero este plan estratégico tiene lo que se llama un cuaderno de estrategia, ¿verdad? Tiene también todo lo que dice cómo conozco al público, ¿verdad? Y también las decisiones estratégicas. Aquí, después de tanto estudio, yo tengo que saber 3 cosas. ¿Qué conocimientos tienen del problema o del comportamiento que les quiero poner? O que quiero estimularles a que hagan. ¿Qué hacían? ¿Qué piensan? ¿Qué costumbres? ¿Qué creencias tienen? Y por último, ¿qué hacen? Y en estos 3, yo tengo que basar mi plan. Porque si ellos no tienen conocimiento, tengo que aumentar ese conocimiento, dar información, ¿verdad? Si hay creencias equívocas, tengo que empezar a cambiar esas creencias. O si son creencias, tengo que ver en qué momento o cómo puedo, respetando sus creencias, ver cómo podemos lograr que ellos puedan adoptar esas costumbres o estos hábitos. Y por último, la llamada a la acción, que quiero que hagan, que se queden en casa, que utilicen el tapaboca, que no coman tanta grasa, que quiten la sal. Entonces, esto es lo que me va a hacer estas decisiones estratégicas. Luego, por supuesto, tengo que hacer un informe creativo. En ese informe creativo es muy importante que nos recordemos algo. A veces uno hace un dibujito o una publicidad y te encanta y te fascina y tú crees que todo el mundo la entiende. Y lo más increíble es que cuando llevas esa publicidad a otra persona, la persona no entiende qué quieres decir con eso. Entonces, es muy importante que nosotros no nos enamoremos de nuestras ideas, sino que siempre haya un equipo de trabajo que sea el que define qué es lo que queremos decir y lo probemos. Ajá, ¿qué crees tú que dice aquí? ¿Qué entiendes tú que dice aquí? Porque esa es la forma en que podemos lograr que de verdad nuestros proyectos y nuestros planes de verdad lleguen a donde tienen que llegar y con el mensaje que debe ser.
Luego, bueno, el plan de comunicación, por supuesto, a dónde vamos a trabajar, qué vamos a hacer, qué actividades vamos a realizar, los conceptos creativos, y esos conceptos hay que probarlos tanto con personas desconocidas del proyecto para que vean si de verdad sirven, si llegan, y luego se hace todo lo que es la ejecución. Fíjense, aquí yo les puse 3 ejemplos de conceptos creativos. Fíjate, este equipo lo que quería era justamente hacer una campaña para disminuir el consumo de la sal. Y entonces ellos hablaban de que hay productos que tú no te das cuenta y tienen sal. Mira, aquí hay salsa de tomate, sal, aquí hay sal. Entonces te están dando, en este ejemplo ya te están dando este mensaje. En esta, salva vidas, menos sal, más vida. Y entonces te están poniendo un limón, una cebolla, un ajo. ¿Por qué? Porque ellos piensan que si tú sustituyes la sal con el ajo, el limón o la cebolla, también le das gusto, porque mucha gente pensaba que sin la sal no hay gusto. ¿Ve? Entonces ellos hicieron el estudio y están haciendo esta campaña para que la gente se motive a utilizar sustitutos de la sal. Y esta última, que es la del dedito, ¿verdad? Fíjate que lo ponen en forma de corazón. Esto es una pizca de sal. Nosotros no sabemos cuánta es la cantidad de sal que tenemos que comer. Y la verdad es que es una pizca. Es solo lo que da ahí, una pizca. Eso es lo que debería ser. Entonces, una pizca de sal salva tu corazón. Entonces, fíjate, estos son, por decirlo, y estas son imágenes. Pueden ser videos como lo vimos, pueden ser jingles, pueden ser canciones, o sea, pueden ser comiquita, puede ser lo que sea, o puede ser hablar, o sea, lo que tú quieras. Lo importante es que sí logremos llevar el mensaje, que podamos transmitir lo que queremos en base a lo que conseguimos cuando estudiamos a las personas, a ese grupo al que le vamos a trabajar, ¿ves? Al grupo a donde vamos a influir, a nuestro segmento, a nuestro grupo objetivo. Entonces, luego que ya tenemos todo nuestro concepto creativo y ya tenemos todo, ¿qué queda? Hacer el desarrollo del programa, que eso sí lo sabemos hacer todos nosotros que hemos estado en planificaciones. Hacer todo lo que es el cronograma de trabajo con las metas, con la persona que debe ser encargada, cuál es el objetivo, por qué lo hacemos, ¿verdad? Y hacer todo un cronograma para lograr controlar y completar con toda la actividad. Pero además de desarrollar el programa, hay algo muy importante, la implementación, porque aquel que vimos era el cronograma, pero aquí ya entonces ponemos en marcha todo lo que hemos hecho y la planificación, ¿verdad? Entonces, primero, nosotros en Mercadeo consideramos que es mejor hacer un plan piloto. Primero hay que pilotear una comunidad pequeña del grupo de objetivos que ya decidimos y le hacemos la prueba. ¡Chup! La campaña PIN, ¿qué tal? ¿Hubo efecto? ¿Cómo reaccionaron? Porque eso nos va a permitir, porque todos, acuérdense que hemos estado estudiando. Eso es como decir que hicimos un experimento in vitro, ahora vamos en vivo. Entonces tenemos que probar si de verdad eso funciona allí, y si funciona allí, en este grupo, este segmento, entonces sí vamos con todos los hierros para que entonces podamos hacer toda la implementación como debe ser. Entonces, fíjense que si es o sea, esto es un proceso. No es solamente que yo me levanté con la musa de hacer un cuadro, un plan de prevención y hago cualquier cosa, sino todo lo que tienes que hacer para ser de verdad un mercadeo. Y por último, lo más importante, no hacemos nada con crear un super plan y un proyecto sin que tengamos el monitoreo y la evaluación. Porque yo puedo hacer miles de actividades y si no llevo un monitoreo y una evaluación de cuál fue el efecto de todo lo que hice, no sé si el proyecto o el plan funcionó o no funcionó. Entonces tengo que tener bases. Yo por eso, cuando voy a hacer el plan, debo tener unas metas, debo tener el objetivo, las actividades que voy a hacer, los productos, y luego tengo que medir qué resultado hubo, ¿verdad? Y qué impacto tuvo en mi problema. O sea, ¿qué resultado? Ajá, toda la gente está poniendo la mascarilla. ¿Qué impacto tiene? Eso tiene impacto en que disminuya la tasa de infección. Ah, bueno, chévere. Entonces sí hubo efecto.
pero es muy importante que todo proyecto, plan de mercadeo, tenga este monitoreo y esta evaluación. Yo me recuerdo que nosotros, debo decir, o sea, uno a veces por los errores aprende. Nosotros hicimos una campaña que se llamaba con la gente en su ambiente, contra la COVID con su gente en el ambiente. Hicimos todo espectacular, pero nos faltó una cosa muy importante: preparar lo que fue el monitoreo y la evaluación. Y entonces sabemos que fue muy bonita la campaña, pero la verdad es que no tuvimos el resultado, porque no sabemos si tuvimos impacto o no, porque no lo pudimos medir, porque se nos olvidó este punto tan importante. Entonces, como mi experiencia fue esa, por favor, hagan su monitoreo y su evaluación, porque esto es muy importante para saber si de verdad su plan está funcionando o no. Entonces, bueno, yo le iba a poner un reto, pero mejor esto lo que quisiera es que ustedes, si quieren, o sea, me gustaría que algunos de ustedes nos hablara en el transcurso de la semana, ¿verdad? Se recuerdan de lo que es la planificación inicial. Hay 3 problemas importantes, como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, el coronavirus, el COVID. Entonces, recuérdense lo que era la planificación inicial, ¿verdad? Vamos un poquito más atrás para que sean. Solo quiero que practiquen un poquito, aunque sea como para ejercicio mental, ¿verdad? De qué era la planificación. Describir cuál es el problema. ¿Cuál sería la población prioritaria que ustedes tomarían? ¿Cuál sería el comportamiento? Acuérdense que hay muchos comportamientos que podemos hacer para influir estas enfermedades o este problema de salud pública. ¿Cuál de ustedes escogerían y por qué? Y luego, ¿cómo ustedes pensarían que pudieran hacer la planificación? Esto sería como un ejercicio para practicar un poco, para ir preparando esa mente. A medida que uno va haciendo este ejercicio, uno cada día va analizando todo y vas viendo todos los planes, y vas viendo las estrategias y vas analizando y dices, esto le faltó esto está dirigido a tal. Ustedes se van a poner agudos con eso. Entonces, cuando ven una publicidad o una propaganda, van a ver, esto está dirigido a los jóvenes, esto está dirigido a las personas mayores, esto es informativo, esto es coactivo, esto es, porque esa es la forma en que podemos ir aprendiendo todo lo que es esto. Entonces, bueno, realmente les dejo esta preguntita aquí. Para mí, de verdad, esto es maravilloso. O sea, la mercadotecnia y salud es un mundo súper maravilloso. Pero yo apenas les he hablado un poquitico, y creo que bastante, un poquito en la punta del iceberg. Yo les invito a que ustedes exploren el resto del iceberg, ¿verdad? Con todas las actividades que nosotros podemos ofrecer o con actividades que ustedes puedan investigar. De verdad, les agradezco mucho su atención. Y ahora les voy a dejar abierto para que, por favor, ustedes opinen, pregunten y me digan qué tal, qué piensan. Todo quedó muy claro, no puede ser. Siempre muchas dudas o están demasiado abrumados por con tanta información. La verdad es que sí, es un mundo interesante. En realidad, nosotros les hemos dado a ellos en 2 horas una cantidad de información que quizás nosotros la hemos recibido en una semana, en 2 semanas, en talleres, en seminarios. Pero bueno, como dice la doctora Zoila, lo de mercadotecnia es apasionante. Pareciera los que hemos trabajado en salud, pues, y que trabajamos, dicen, bueno, puede decir que, bueno, esto es lo que hacemos siempre, pero no, esto tiene, o sea, la estrategia invita o tiene mayores resultados, ¿no? Porque se hace con un procedimiento diferente, las estrategias son más beneficiosas exactamente para lograr lo que uno quiere. Creo que Loida, ¿querías decir algo? Ahí se me fue. ¿Qué fue? A mí me parece, bueno, sí ha habido mucha información,
pero va interconectada, va relacionada una con la otra y prácticamente se da mucha apertura, una cosa que va explicando lo que viene después y lo que vino después explicó lo que pasó antes. Lo que sí le estaba preguntando en el grupo, en el chat, es si vas a dejar la grabación, porque así la gente puede volver y repasa y también para hacer la tarea. Está bien, claro que sí, con mucho gusto. Sí, le voy a dejar la grabación. Vamos a procesarla y se la vamos a hacer llegar por el correo. Sí. Bueno, vamos a darle una caricia ahí a la doctora Zoila porque hoy ha estado, ¿verdad?, presentándonos aquí, corriendo todo lo que es la mercadotecnia, lo que es el mix y los pasos del plan de mercadeo. Si no hay preguntas, entonces esa caricia con un aplauso de cada uno, ¿no? Que abran su micrófono y lo ven. Entonces, cámara, y entonces los invitamos para que el otro jueves, ¿verdad?, traten de participar, ¿verdad?, de llegar temprano si es posible, porque el licenciado Roger pues nos va a dar un tema también. Si este fue interesante y fue muy importante, el otro también lo va a hacer. Así que esperamos pues que puedan acompañarnos la otra semana. No sé si hay alguien más que quiera decir algo, o si no, entonces, felices sueños. A ver, Zoila, ¿no la veo? ¿Cómo no me ve? Aquí estoy. Una bendición todo lo que ha pasado esta noche y abre muchas luces y que esas luces sirvan para que podamos hacer más, porque si no el Delta nos va a llevar. Ay, por favor. Ya, estamos rezando. Sí. Bueno, qué gusto, Teresa. Muchísimas gracias, Teresa, por estar con nosotros, de verdad que... Sí, bueno, y todos, a todos los que asistieron y que se quedaron. Me agarró el tranque para acá, chorrera, y qué elijo llegar, pero llegué. Gracias a todos por su asistencia, de verdad. De todas maneras, estamos a la orden. Cualquier cosa pueden escribirnos, si hay alguna duda con respecto a las tareas o algo, pueden escribirnos igualito por el WhatsApp del grupo. Me pueden escribir y cualquier cosa los puedo orientar. Bueno, gracias y nos vemos el jueves. Hasta luego, felices sueños. Hasta luego. Chao, gracias.